trabajo muy interesante vinculado con hibridaciones y fronteras. Muchas gracias, buenos días, gracias también por estar aquí. Yo quiero solo rápidamente comentar que la ponencia es un trabajo en colaboración con una investigadora y fotógrafa independiente, Michelle Aguilar, que no pudo venir porque pues, no cuenta con los fondos institucionales con los que yo sí cuento para asistir a estas cosas. Y también que, bueno, yo soy una más o menos recién llegada al campo del cine. Yo generalmente trabajo en cuestiones sí de frontera mucho, sobre todo en la frontera México-Estados Unidos, pero desde un ámbito distinto, desde un ámbito histórico y etnohistórico y etnográfico. Entonces, es a través de esos intereses etnográficos y demás que yo empecé a interesarme por el cine. Y bueno, este es como un intento de pensar cómo se formulan, o este trabajo es un intento de pensar cómo se formulan las imágenes de la frontera y que tienen, de este problema transnacional que es la frontera México-Estados Unidos y cómo aparecen en el cine, cuál es su relación con las culturas nacionales o las políticas nacionales. Entonces voy a empezar. Se titula El Norte, Norteado, Identidad Nacional en dos películas de tema migratorio en la frontera México-Estados Unidos. El cuerpo de obra cinematográfica con temas migratorios enfocados sobre el cruce ilegal de la frontera México-Estados Unidos es sin duda vasto en cantidad como en calidad. Realizadores de ambos países han narrado la experiencia del migrante en su doble carácter de persona que deja atrás un espacio de vida y se introduce en otro, generalmente motivado por un afán o necesidad de mejorar. Las estrategias que adoptan estos filmes en el plano de la producción y sus soluciones estético-narrativas no necesariamente responden a la nacionalidad de sus realizadores, ni reflejan inequívocamente su etnicidad o ciudadanía, lo que en el marco de una industria cinematográfica globalizada y globalizante da material de reflexión en torno a las tensiones que existen entre los discursos identitarios y las prácticas fílmicas contemporáneas. Las dos películas que analizaremos brevemente en esta ponencia, El Norte de 1983 del director californiano Gregory Nava y Norteado de 2009 del cineasta mexicano oaxaqueño Rigoberto Pérez Cano, constituyen dos maneras muy distintas de abordar el fenómeno del cruce fronterizo ilegal. Si bien ambas muestran las dificultades que enfrenta el migrante y el poderoso atractivo del sueño americano, su retórica y herramientas visuales contrastan profundamente. Son también películas con recursos económicos y contextos de producción muy diferentes, aunque las dos pueden catalogarse como independientes y de bajo presupuesto. Claro, el bajo presupuesto de Nava y el bajo presupuesto de Chicago son bajos muy diferentes. Consideramos pertinente compararlas precisamente porque esas condiciones de producción disímbolas y la matriz cultural específica de sus realizadores, la comunidad latina de Estados Unidos en el caso de Nava y México en el caso de Pérez Cano, nos permiten discutir hasta qué punto la categoría de cine nacional puede definir obras como estas, cuya temática, financiamiento, distribución y equipo de producción se sitúan más bien en un ámbito transnacional, como muchas de las películas que se producen hoy bajo la creciente globalización de la industria fílmica. Sin ofrecer una respuesta definitiva, reflexionaremos sobre el peso que tiene la identidad cultural de los realizadores y sus contextos nacionales en el tratamiento que dan al tema migratorio. No voy a mostrar nada porque en realidad tendría que escoger como muchos pedacitos de las películas y yo creo que es mejor si les platico, luego las pueden ver en YouTube los que no las hayan visto. Para comenzar, una breve comparación de las narrativas que ofrecen ambas cintas. El Norte de Gregory Nava es una epopeya melodramática que sigue a dos hermanos mayas de Guatemala, Rosa y Enrique Shunkash, en una trágica odisea migratoria. Vemos en la pantalla cómo la familia entera en su pueblo natal sueña con el tipo de vida que promueve una revista estadounidense, Good Housekeeping. Asistimos a la reunión clandestina de jornaleros de una plantación de café organizada por Arturo Shunkash, un activista agrario, padre de los protagonistas. Vemos también su asesinato por los militares y posteriormente la desaparición de su esposa, madre de los protagonistas.
Atestiguamos la huida de los dos hermanos y su paso por México hasta Tijuana, donde un coyote los cruza hasta San Diego por una tubería infestada de ratas. En Los Ángeles rentan un cuartucho con agua corriente y electricidad que no tenían en Guatemala y encuentran trabajo. Al final, Rosa muere de tifo, enfermedad que le transmitieron las ratas, y Enrique pierde el trabajo cuando lo denuncia un chicano envidioso. La trama del filme, con sus muchos personajes secundarios y diálogos en maya, inglés y español, desarrolla explícitamente los antecedentes y el desenlace, dejando pocos elementos sueltos para la imaginación del espectador. En contraste, la película de Pérez Cano, Norteado, se concentra en un momento de una historia de vida que no se nos revela por completo. El intento de un migrante, que podría ser cualquier otro, de cruzar la frontera, lo que le sucede en Tijuana después de su primer fracaso y durante la preparación de otro intento cuyo desenlace queda incógnito. Andrés García, un mixteco de la Sierra de Oaxaca, cruza la frontera con un coyote por un desierto no identificado. Podría ser cualquier parte en el desierto entre Arizona y Sonora, ¿no? Es detenido por la migra y devuelto a Tijuana, donde conoce a dos mujeres abandonadas por sus esposos, también migrantes. Ella, dueña de una tiendita que lo asila a cambio de trabajo, y Cata, su empleada. Asensio, un hombre maduro y asiduo visitante de la casa, le ofrece ayuda para lograr el cruce. Se desarrolla un breve enredo amoroso entre los protagonistas y al final Cata, Ela y Asensio lo esconden dentro de un sillón para intentar cruzarlo como carga en un típico viaje ida y vuelta de un residente fronterizo con permiso. La película lo deja dentro del sillón en la troca de Asensio haciendo fila antes de pasar la garita. A diferencia del norte, que significa explícitamente la violencia política en Guatemala y la tragedia que por su causa vive la familia Xuncax, aquí no sabemos nada de los protagonistas, salvo que Andrés y las dos mujeres son casados y llegaron a Tijuana con la intención de cruzar al otro lado. Y esto apenas por breves conversaciones a mitad de la cinta. Tampoco conocemos el desenlace, es decir, cómo continúan estas tres vidas después de fraguar el metafórico engaño del caballo de Troya. Es una historia abierta, anticlimática y sin melodrama, a pesar de la posible tragedia que el abandono implica. En términos de producción y distribución también hay coincidencias importantes en las dos cintas. Ambas son coproducciones binacionales, Estados Unidos y Gran Bretaña en el caso del norte y México y España en el caso del norteado. Y las dos se hicieron al margen de la gran industria fílmica de Hollywood. El elenco es en su totalidad o casi por completo de nacionalidad mexicana y ambas circularon en festivales internacionales y recibieron premios y nominaciones. El norte incluso en los premios de la Academia. Posiblemente por ello fueron en mayor o menor grado éxitos de taquilla en el cine comercial, si bien no necesariamente a nivel global. Tomando en consideración estos factores, Norteado y El Norte no encajan en la noción de cine nacional basada en el origen del financiamiento para la producción, la ciudadanía del equipo de realización y el elenco de los espacios o los espacios de filmación. No obstante, en ambas hay elementos argumentales, lenguajes visuales, recursos poéticos o dramáticos que solo se entienden por el contexto nacional en que se mueven y trabajan sus realizadores, Pérez Cano y Nava respectivamente. Como señalan algunos autores, la estrategia misma de coproducción abre, cito, un espacio donde el borramiento de las fronteras y la economía del libre mercado se confrontan con las iniciativas culturales que aspiran a definir fronteras bajo el signo inestable de la nación. Cierro comillas. Ensayar entonces una perspectiva que lea en la obra cinematográfica imágenes de las problemáticas sociales asociadas a geografías e imaginarios vinculados a un país adquiere un sentido más complejo, pues deben considerarse las políticas culturales que a nivel global son también reflejo de intereses estatales en estrecha relación con los intereses económicos del capital transnacional y la industria del espectáculo, e incluso los hábitos de consumo en materia de entretenimiento del público globalizado actual. ¿Qué imagen de las minorías étnicas en Estados Unidos o de los otros países quiere promover Hollywood, por ejemplo? ¿O
qué tipo de apoyos financieros e institucionales busca y puede obtener un proyecto cinematográfico centrado en un fenómeno social controvertido en los contextos nacionales y transnacionales que su trama involucra. Y voy a dar algunos datos así rápidos y breves sobre producción y distribución de estas dos películas, un poco para pensar sobre estas preguntas anteriores. El Norte es una coproducción, como dije, Estados Unidos-Gran Bretaña, a través de American Playhouse, que es una rama de la Public Broadcasting Service, PBS, dedicada a la realización de series televisivas. Island Alive, una compañía de distribución y producción fundada en 1983 como una extensión de Island Records, una de las disqueras independientes más importantes en el Reino Unido en los años 60, Independent Productions y Channel 4. Se mostró primero en el Festival de Cine Telluride de Colorado en 1983 con gran éxito y se distribuyó en cines de Inglaterra en 1983 y Estados Unidos en 1984 antes de ponerse al aire en televisión como estaba originalmente planeado en 1985. Fue nominada a 5 premios en 1984, entre ellos el Oscar al Mejor Guión Original, y además fue seleccionada para proyectarse en una sección especial del Festival de Cannes dedicada a mostrar películas originales y diferentes realizadas por talentos jóvenes, y en 1995 fue nombrada American Classic, con lo que se integró en el acervo de la Biblioteca del Congreso como patrimonio artístico estadounidense. El Norteado bueno, las dos tienen guiones coescritos, ¿no? Nava con su esposa, cuyo nombre no me acuerdo, perdón, y este hombre, y Rigoberto Perescano con otro Edgar San Juan. Bueno, Norteado entonces fue realizada con patrocinios nacionales e internacionales también, de México y España, algunos de los cuales además tienen nombres en inglés, por lo tanto intuyo que algo tienen que ver esos capitales con otras empresas que no son solo mexicanas, ¿no? Bueno, Filmtan, Tiburón Filmes, Foprocine, Media Pro, Incine, McCormick de México, son los que identifiqué. Ha sido nominada 18 veces en categorías como dirección, fotografía, ópera prima, etcétera, en distintos festivales internacionales como los de Rotterdam, Marrakech, Palm Springs o la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en los cuales obtuvo 11 premios. En 2008, por ejemplo, antes de su lanzamiento, recibió del Festival Internacional de San Sebastián el premio Cine en Construcción de la Industria, creado en 2002, para apoyar al cine latinoamericano con recursos para postproducción y que está frecuentemente asociado con el premio Casa de América, que son 10.000 euros destinados también a la postproducción, premio que también se llevó Norteado. En 2009 ganó además el premio al mejor director en el 50 Festival de Cine de Tesalónica. Entonces, bueno, son películas que no solamente para realizarse contaron con apoyos de capitales internacionales y internacionales, pero de alguna manera dentro del ámbito de una cosa que es cine independiente, muy distinta esta noción de cine independiente a la que hablaba Álvaro hace un rato, ¿no? Es decir, por ejemplo, para el caso de Nava, pues cuando hablamos de cine independiente en Estados Unidos estamos hablando básicamente de aquel que no tiene que ver con el Star System de Hollywood, punto, y en México quizás el que no tiene que ver con el equivalente Star System de la industria cultural mexicana, pero que no es en ninguno de estos dos casos ni de cerca el tipo de espacio independiente de experimentación por el que estaba hablando Álvaro, como realmente un espacio marginal de ese tipo. Bueno, es pertinente tener presente que ya en la década de 1920 el estudio y el Star Film instaurados por Hollywood controlaban la producción, distribución y exhibición de películas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo.
Inicialmente, la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas, creada en 1927, tenía como finalidad mediar en las disputas laborales en un intento a la postre consumado por parte de los estudios de ejercer control sobre los trabajadores de las 5 ramas que en aquel momento, a la postre no consumado, de las 5 ramas que en aquel momento conformaban la industria: actores, directores, escritores, técnicos y productores, y contener la propagación del sindicalismo entre ellos. Por otro lado, se trataba de establecer una reputación de la industria hollywoodense ante la opinión pública como una institución respetable y legítima. La Academia, en tanto asociación honoraria a la que desde un principio solo es posible afiliarse con el respaldo de otros miembros o recibiendo una nominación al Oscar, aseguraba así que se respetaran las reglas tácitas e implícitas del Código Hays, que norma lo que se puede o no se puede decir en cine y cómo se puede hacer para garantizar la buena imagen de la sociedad estadounidense y comenzar a forjar el mito del American Way of Life. Este Código Hays estuvo vigente entre 1934 y 1957 en Estados Unidos. Esto nos interesa en tanto mecanismo de censura cuyos efectos todavía podemos percibir en la actualidad y de alguna manera, yo diría, en la película de Nava, indirectamente. En este sentido, las distintas oleadas de cine independiente, incluyendo la que surgió en los años 80, cimentaban su independencia, en Estados Unidos en particular, cimentaban su independencia no solo en la producción, sino en el abordaje de temas que la industria hollywoodense evitaba y en términos generales aún prefiere ignorar. Casi siempre temas relativos a cuestiones polémicas de orden racial, político, sexual. Por otra parte, este cine independiente abrió las posibilidades de realización a individuos considerados minorías, como los chicanos, los norteamericanos de ascendencia nativa, africana o asiática, y las mujeres. Por otra parte está el ámbito de los festivales, que tienen un origen que se puede rastrear también a los años 20 en asociaciones cinematográficas que surgieron en Europa, Estados Unidos y América Latina como reacción a la industria hollywoodense y a la política cultural de los regímenes fascistas europeos. Su expansión dio pie a que se convirtieran en cónclaves internacionales con ideales de inclusión mundial sin censura y que funcionaran como puente entre los canales comerciales de distribución y las artes. Y fueron antecedente del primer evento reconocido oficialmente como festival, Cannes, creado en 1939. Este surgió para resistir las estrategias del adoctrinamiento fascista que permeaban la muestra de cine de Venecia, auspiciada por Mussolini. En fin, los festivales atraen atención global hacia los filmes y sus realizadores y son como este espacio alternativo a la gran industria cultural, que sin embargo también empiezan a funcionar ya en el contexto actual globalizado, pues como una especie de otra industria cultural, aunque mira otros temas y tiene otras motivaciones. ¿Cuánto tiempo me queda? Perdón. 2 minutos. Entonces, bueno, rápidamente, como para concluir, ¿no? Este contexto de películas que están tratando estos temas delicados, que podrían situarse además o podrían categorizarse como cine nacional, pues son realmente películas complejas que tienen estos contextos de producción, de distribución globales en ámbitos tanto de la industria cultural establecida, de la industria cultural hollywoodense de grandes capitales transnacionales, como de estos otros espacios más independientes que son
los festivales y que de alguna manera están en contraposición, pero que también en el mundo actual pues están apoyándose completamente entre sí, ¿no? A final de cuentas, luego lo que gana en Cannes va y tiene alguna nominación a un Oscar, y eso es muy frecuente. Incluso en el caso de Norteado es así, ¿no? Norteado también no ganó nada en Cannes, pero fue seleccionada para proyectarse en una sección particular de Cannes para talentos jóvenes, y luego de eso entonces viene la nominación al Oscar, en fin. Y entonces el punto de esto, yo quería hablar un poco de las soluciones estéticas y narrativas de las dos películas, que no voy a tener tiempo, pero sí quisiera comentar cómo la película de Nava tiene, o sea, pues en Estados Unidos su crítica fue siempre en el sentido de que se trataba de una película que finalmente estaba mirando a la población latina de los Estados Unidos como sujetos y agentes de su propio destino, que los estaba presentando como individuos con sus propias historias, fuera del estereotipo, y en fin, fue una crítica así impresionante. Y entonces es muy interesante que con toda esta crítica que recibió, entonces se le rescató y se le convirtió en patrimonio de la cultura estadounidense, porque es una forma como de domesticar a ese otro latino también que estaba allí estorbando. Sin embargo, es cierto que también la película de Nava, con su éxito, pues abrió la puerta para que entraran en ese ámbito de la industria cultural otros productores latinos y de estos ámbitos. Y entonces, de alguna manera, todas estas cosas también se reflejan, a pesar de que uno no podría hablar del Nava, creo yo, dentro de un paradigma de cine nacional estadounidense, por más que resulta que ahora es patrimonio de la cultura estadounidense, sí, toda su producción responde a un contexto nacional estadounidense y la relación que juega una comunidad determinada dentro de esa nación. Y bueno, el caso de Pérez Cano pues es muy distinto, y entonces en su forma de narrar, en las soluciones estéticas que utilizan, eso se nota con mucha claridad. Muchas gracias.